A todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin. Lo traemos en gráfico semanal y en gráfico logarítmico. Bien, lo traemos desde la cotización del 2011 en gráfico semanal y ahora entraremos en más detalles. Ante todo, dar las gracias a todos los que me vais dejando likes, dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Bien, tenemos el gráfico con el indicador Ichimoku y parece que, aunque haya recortado, en gráfico logarítmico sigue en tendencia totalmente alcista. El hecho es, si cogemos una línea totalmente horizontal, estamos viendo que realmente cada vez que se ha hecho el halving, el valor siempre al final ha terminado por encima del precio máximo anterior. En este caso, esta vez en el 2022 ha sido más ajustado, el máximo con el mínimo que estamos haciendo. Ahí lo vemos prácticamente, comparándolo con el 2020 y el 2016. El gráfico nos enseña que esta vez la altura no ha sido la esperada y la caída ha sido un poco más pronunciada de también lo esperado. Bueno, esto al final es porque el valor tiene tendencia a no incrementar ya demasiado el precio y a no bajar mucho más. Es decir, se está ajustando el poder adquisitivo de Bitcoin a un precio todavía, como diría yo, de menos fluctuación. Bien, vayamos a entrar en materia antes de proseguir con el tema de la economía y el poder adquisitivo de cada divisa. La ventaja de Bitcoin es que es valor de Internet, es poder adquisitivo en Internet, en cualquier parte del mundo lo podrás emplear, suceda lo que suceda en tu país, indistintamente si vives en Ucrania, en Rusia o en Kenia o en Nigeria, es igual, vivas donde vivas, el valor sigue siendo el mismo y tendrás el mismo poder adquisitivo indistintamente si la moneda de tu país se va a cero. Bien, vayamos a entrar en materia al respecto. Pienso yo que Bitcoin estamos prácticamente en los mínimos. Ahora mismo estamos cotizando en 19.400. ¿Puede volver a testear el mínimo que teníamos? Sí, puede volver a testear, pero al final nos queda un año y medio para llegar otra vez al halving. Pensar que más o menos el halving está previsto para abril del 2024 y le queda un año y medio, y en un año y medio al final el valor tenderá a estar sobre los $20.000, por encima de los $20.000. Cada vez que ha quedado menos para llegar al halving, el valor pues está por encima del mínimo que ha hecho en el periodo de los últimos 4 años, estoy hablando, porque aquí el máximo lo hicimos en el año 2021, el halving lo hizo en el año 2020, y a partir de que hizo el halving en el 2020 el valor emprendió ese escenario alcista, llegando a esos 64.000, luego llegó al máximo los 69.000 en el 21, el 1 de noviembre o el 15 de noviembre del 21, la semana del 15 de noviembre del 21, está recortando, el valor está aguantando, ya caernos, pienso yo que primero deberíamos emprender ese escenario alcista que estamos esperando, al menos llegar a esos $25.000, que es lo que estábamos diciendo prácticamente cada semana, y el valor tenderá a ganar altura. Puede ser que emprendamos, debemos emprender esa onda. Cuando terminemos esa onda 4, emprenderemos esa onda 5, perdamos altura y ya prácticamente a partir del mes de abril del 2024 el valor sucederá lo mismo que sucedió a partir del marzo del 2020. Prenderemos un escenario
alcista sin dudarlo. Lo mismo que cada vez que ha hecho el halving, lo mismo sucedió en el 2016. Prácticamente después del halving emprendimos un escenario alcista semana tras semana. Bien, ahora ya sabemos y estamos ubicados lo que nos podemos esperar para tener una tranquilidad por lo que viene en este año y medio que nos esperamos. Prácticamente estaremos cotizando sobre ese escenario entre los 18.000 y más arriba, en los 30.000 perfectamente, para luego terminar haciendo una onda 5 que podemos llegar poco más abajo. Sí, podríamos llegar a 14.000 si nos caemos realmente, podríamos llegar, ya sería ajustando mucho el precio, pero bueno, a partir de ahí viene el halving y emprenderemos un escenario alcista volviendo a ver los máximos anteriores y por encima de esos máximos. Bien, no quiero extenderme más en este hecho, vayamos a entrar en materia. Ya lo tenemos en gráfico diario. En gráfico diario hemos venido a testear aquí el indicador que nos indicaba que tenemos ahí una resistencia, estamos cayendo. Ahora ya hemos testeado Tenkan. Vamos a ver si al final terminamos haciendo una vela de ida y vuelta, como decíamos ayer, y no, de momento no ha vuelto esta vela, está ahí aguantando el máximo. Veremos mañana si al final hacemos la ida y vuelta y termina emprendiendo ese escenario alcista hasta los $25.000, que superaríamos todas esas resistencias que tenemos, que son muchísimas ahí, y debería entrar la fuerza del dinero. Veremos el volumen que tenemos ahí. En diario estamos ahora mismo, no, estamos ahí, sí. En diario vamos a buscar a Binance. Por cierto, Binance hoy hemos tenido ahí una mala noticia. Estamos en 189.000, prácticamente 190.000 bitcoins. A esa vela de diaria le queda 5 horas 23. La noticia que he podido leer en Twitter es que Binance ha tenido un hackeo de 70 millones. La primera noticia era que había tenido un saqueo de 70 millones de dólares en la red de Binance, la BSC, y ahora ya la última noticia están diciendo que el hackeo puede llegar incluso hasta los 500 millones. Bueno, entre 70 o 500 millones parece ser que han tenido un hackeo y tienen que ajustar lo perdido de alguna manera, y veremos a ver cómo lo ajustan. Y ahí han tenido pues que al final paralizar la red de Binance, y veremos al final cuando vuelven a terminar abriéndola. Bueno, es un hecho a tener en cuenta. Pensad que Binance sí es el más grande exchange. Yo recomiendo que al final distribuyamos en varios exchanges y varias wallets, tanto frías como calientes, y no se centrarse solo en un exchange, porque pueden suceder estas cosas y al final, si tienes los tokens o las criptos, no solo en este caso Bitcoin no queda afectado, pero quedan afectadas los demás tokens que vayan en la red de Binance, puedes tener ahí un problema donde no vas a poder mover durante cierto tiempo esos tokens, ni vas a poderlos vender, ni vas a poder hacer absolutamente nada si las tienes en las wallets. Ya veremos a ver cómo termina esto que ha empezado y ha empezado mal. Bien, no creo que Binance vaya a tener que cerrar, ni mucho menos, pero bueno, es un hecho a tener en cuenta, y lo más seguro, lo que uno al final tendría que terminar haciendo es tener prácticamente todas las criptos que uno posea en una wallet, y mejor en una wallet fría. Bien, como puede ser la wallet de Ledger, Trezor, etcétera. Bueno, vamos a intentar terminar el análisis técnico. Nos estamos enrollando con otras cosas que sí no son importantes, a veces no las decimos, y
y las obviamos pensando que todo el mundo las sabe y al final hay mucha gente que depende de esto. Bien, en 4 horas estamos en el soporte, hemos perdido la media móvil de las 55 sesiones, estamos en el soporte. Chikou todavía nos ha dado la vuelta, pero realmente no tiene ningún obstáculo para subir. Lo mismo en la cotización de Bitcoin, en cualquier momento podemos empezar a tener velas verdes, porque está aguantando bien en este momento esta vela de 4 horas que le queda 1 hora 19 minutos y cierra así, cerrará por encima del soporte de Kumo. Si cierra por encima del soporte de Kumo, buena señal. Ya estamos haciendo mechas por la parte de abajo. Veremos si proseguimos con la caída, que será ya mal asunto si nos caemos de los 19.400. Si nos caemos de los 19.400 ya entraremos por debajo del soporte, habrá roto el soporte y podemos proseguir la caída hasta los 19.000, como dijimos ayer, y veremos si al final hacemos esa mecha por la parte de abajo que ya nos indique que vamos a emprender un escenario más positivo. Bueno, en principio estamos en el soporte en 4 horas. Para mí, la próxima vela, si cerramos esta así, ya podemos emprender ese escenario alcista. Vayamos a ver la dominancia del mercado, a ver si la tenemos ahí. La dominancia del mercado sigue perdiendo altura, lleva 3 días perdiendo altura, puede seguir perdiendo altura la dominancia del mercado de Bitcoin, no hay ningún problema, el soporte lo tiene prácticamente en el 41% de dominancia del mercado. Puede, bueno, por debajo de los 41, puede llegar ahí. Veremos al final cuántos días le llevará el llegar ahí o hacer ese mechazo y terminar subiendo. De momento está en un escenario positivo, al final terminará subiendo la dominancia del mercado y arrastrará al precio de Bitcoin a ganar altura. Indudablemente vamos a ganar altura en el precio de Bitcoin, aunque en diario, como veis aquí, en diario tenemos dificultades con el tema de... Tenemos ahí realmente una resistencia fortísima, que es la media de las 55 sesiones. Es un escenario ahí donde no se tiene que comprar en diario, porque al final terminamos siendo rechazados, como nos rechazó el 13 de septiembre, martes 13 de septiembre, nos rechazó y aquí nos ha vuelto a rechazar, y veremos al final si seguimos con la tendencia bajista, que el indicador nos marca que nos vamos a seguir cayendo, las medias estocásticas, sin en cambio, es que un momento nos indica que estamos en patrón alcista. También nos indica que nos vamos a caer en las medias estocásticas, en la dominancia del mercado. Bueno, esto ya lo sabíamos, que íbamos a caernos al menos un par de días. Podemos caer un par de días más, incluso 3, perfectamente, pero prácticamente ya estamos ahí en el soporte. Estamos cerca de ese soporte. Veremos a ver cuánto tiempo podemos estar ahí. En 4 horas estamos en un soporte, a ver si lo aguanta. Y cotizamos, fluctuamos realmente horizontal y empezamos a ganar altura, ganando o superando la media móvil de las 55 sesiones, que ese sí es el primer obstáculo. Y luego Kumo, que ahí tiene una zona de concentración difícil. Es una zona de equilibrio, pero es una zona de equilibrio en negativo. En negativo, que nos lleva pues a perder altura, porque realmente es difícil de superar. Iremos viendo si sigue entrando el dinero. 200.000 bitcoins negociados prácticamente hoy es una buena zona de entrada de dinero. Y ahora vemos la capitalización del mercado de Bitcoin. No, esta no es. Esta tampoco, ahí lo tenemos. La capitalización del mercado de Bitcoin, que está en 382 mil millones, 382 billones, nos marca aquí. Ha tocado el techo de Kijun, ha sido rechazado, viene a testear Tenkan, muy probablemente todavía nos quede algo de caída, que es lo que nos está marcando ahí. Podamos perder hasta los 377 billones. Estamos en 382, podemos perder 5 billones antes de volver a testear la parte de arriba, que está en 391 millones. Que eso es lo que nos llevará a ganar altura. Y tenemos que superar esos 20.500 que teníamos ahí de resistencia, que son los que va a ser difícil de superar si no nos entra el dinero. Que de hecho nos está entrando el dinero. Vayamos a ver las posiciones que tenemos ahí en... Bueno,
las posiciones que tenemos aquí en gráfico de profundidad. Estamos en diario, en gráfico de profundidad. De momento el VWAP nos marca direccionalidad bajista. No tenemos salvo el delta que nos indique, el indicador que nos indica que puede ser que vayamos a subir. Aquí tenemos la divergencia del delta que nos indicaba que íbamos a subir. De hecho, ha tenido razón. Todavía estamos por encima del precio que estaba marcando la vela en el momento que salió la divergencia delta y ganó altura. Ahora estamos recortando y en teoría deberíamos volver a emprender ese escenario alcista. Por la parte de abajo tenemos muchísimas órdenes de compra y también por la parte de arriba. Estamos en un escenario de equilibrio, hay un equilibrio de fuerzas, están los vendedores vendiendo y los compradores están comprando. Están, pero con posiciones importantes. Vamos a verlas. Tenemos en posiciones de compra en 19.350 y 477 bitcoins a la compra, en 19.300, 229, 19.250, 199, en 19.200, 337, en 19.100, 359. Y ya nos iríamos prácticamente a los 19.000, que hay 553. Realmente en esa concentración tenemos prácticamente 1.700 bitcoins. 1.700 bitcoins en $400 a la compra. Por más abajo tendríamos en 18.800, 263 y en 18.500, 464. Y seguimos con los 722 de los 18.000. Hasta ahí se puede llegar si pega un mechazo por la parte de abajo. Hasta ahí podemos llegar y esperemos que recupere. Por la parte de arriba, posiciones de venta. En 19.550 tenemos 490, posición importante. 19.700, 330. 20.000 estamos en 244 y aquí hay concentración total. Los 20.500 que no nos deja pasar, hay 340, 20.450 y 248, 20.400 hay 237 y en 20.300, 300. Hay 1.000 bitcoins ahí, o 1.000 y pico de bitcoins concentrados en una posición de $200. $200 más los que hay aquí, hay más de 2.000 bitcoins en posición de venta por la parte de arriba, por encima de los 19.500. Bueno, se nos ha movido algo, pero bueno, la tendencia según el VWAP sigue siendo negativa y la divergencia delta dice que vamos a seguir subiendo. De momento no ha habido ninguna media móvil que se haya cruzado y seguimos en tendencia bajista. Estamos en esa zona que estamos haciendo de volumen profile, una zona diríamos de concentración, diríamos de concentración, pero porque nos hemos salido desde esos 19.500 otra vez. Nos hemos vuelto a salir de esos 19.500 que para mí era el soporte. El soporte. Volvemos a testear la parte de abajo. Estamos ahí en la parte de abajo y deberíamos cerrar por encima de esos 19.500 para mí, que es esa zona de concentración, esa zona donde el precio se encuentra cómodo y si cerramos otra vez por debajo nos puede llevar a perder mucha altura. Esperemos que no. Prácticamente el VWAP está ahí intentando superarse. Lo iremos viendo. Estamos al filo de la navaja. Nos está llevando en un sitio complicado para tomar decisiones, pero al final es el momento de ir tomando posiciones. Como he dicho antes, el valor al final terminará ganando altura. Lo ha hecho durante la última década. La última década el valor terminó ganando altura y pensad que el Bitcoin nació gracias a una crisis, a la crisis inmobiliaria del 2008. Bitcoin nació y a partir de ahí, que estaba por debajo del dólar, se empezaron a negociar prácticamente en el 2010 a 5 céntimos, de dólar. Y estamos en 19.418 o 20, es igual. Es una reflexión a tener en cuenta. Bien, en las noticias que tenemos interesantísimas, Bitcoin recupera
Dominio sobre Ethereum a casi un mes del merge. Bueno, es cierto que Ethereum va perdiendo mecha desde que hizo el cambio de Proof of Work a Proof of Stake, evidentemente. Ahora para realmente minar Bitcoin necesitas 32 Bitcoins, creo recordar. Estoy hablando de memoria. Y esto hace que al final termines desechando a muchísima gente que le gustaría minar Ethereum. Minar Ethereum necesitas 32 Ethereums. Y esto hace que termines cribando muchísima gente que estaba pues minando Ethereum. Bien, esa es la noticia. Al final pues Bitcoin sigue siendo lo que era. El internet de valor al final llegará a ser pues el valor refugio de internet ya lo es, pero el valor refugio mundial o el valor oro o el refugio de oro digital, como queráis llamarlo. Bien, ahí viene la segunda noticia. Si viene una tormenta financiera, el sistema se desmorona. Dice, se viene una tormenta financiera, el sistema se desmorona, según David Battaglia. Bien, la deuda que generan los bancos centrales, esos son los bancos de los gobiernos, estaría cerca de llegar a un colapso y ninguna moneda se puede salvar, opinó el analista. Estoy totalmente de acuerdo. Esta reflexión ya la hace Ray Dalio en el libro que os enseñé de El nuevo orden mundial. Esta reflexión la expone Ray Dalio y profundiza en ella. Evidentemente, todos los países terminan colapsando con el tema de la deuda y ha sido históricamente así desde que existe la humanidad. La deuda termina colapsando y al final terminan haciendo una moneda nueva que es respaldada por algo físico donde la gente tiene que creer. Siempre termina respaldándose en el oro, o ha sido durante 2000, 3000 años prácticamente. Siempre las monedas de todos los países, imperios anteriores, siempre lo han respaldado en el oro, la plata, etcétera, ¿no? Y al final todos los imperios pues terminan teniendo una moneda fuerte donde se negocia en prácticamente todo el mundo, ¿no? El Imperio Español en su día tenía las monedas de plata que se negociaban en China, y ahora China pronto será el nuevo imperio del mundo, ¿no? Y terminaremos pues dentro de 20, 30 o 50 años pues empleando yuans en vez de emplear dólares americanos o emplear pues los euros. Esto al final siempre es así, ¿no? Bien, el sistema financiero está cerca de enfrentar a una tormenta, como dice el David Battaglia. Totalmente de acuerdo en ese aspecto, incluso coincido con Ray Dalio, y dice: Bitcoin y el fin de la banca central fue el título de la conferencia del youtuber colombiano, en la que explicó el concepto espiral de muerte de la deuda. Evidentemente, dice, la Reserva Federal de Estados Unidos está controlada por 6 grandes bancos que reciben el 5% de interés anual por todas las operaciones. Bueno, al final todos los bancos centrales terminan, ¿cómo diría yo?, induciendo, obligando a los bancos de cada país a comprar la misma deuda del Estado. Bueno, luego aseguró que es imposible pagar esa deuda de nuevo, ya que hay que imprimir los intereses que se deben abonar. Evidentemente, la única manera de pagar esa deuda es imprimir más billetes. Al imprimir más billetes, el poder adquisitivo del ciudadano se va difuminando. Claro, porque el Banco Central está imprimiendo más billetes. Esta situación es la bola de nieve que lleva a una espiral de muerte de la deuda. Ningún país es refugio, ni siquiera Suiza. Totalmente de acuerdo. Hay que tener en cuenta que por mucho que nos digan los estados o países que su moneda es la de refugio, te están engañando. Como yo quería decir como a un chino, pero en cada país
pues el engaño es diferente, ¿no? Pero te están engañando. Bien, la crisis del sistema financiero apenas está empezando, ¿no? Evidentemente es así, la crisis está empezando, puede estar ahí un par de años latente, pero terminará colapsando, evidentemente. Ya estamos prácticamente al final de la crisis de la deuda, porque son 75, él dice 100 años ahí, pero prácticamente son 70, los ciclos de deuda son de 75 años. Y la única manera, pues, para seguir pagando deuda es imprimiendo billetes, como hemos dicho antes. Bitcoin como alternativa a la banca central, y claro, dice, emerge Bitcoin, aseguró Battaglia, como el oro y la plata, evidentemente. La gracia de Bitcoin es que son 21 millones de Bitcoins y no hay más, Eso es lo que habrá. Y realmente tiene recorrido de momento hasta el año 2140. Ni yo ni todos los que me estáis escuchando, pues creo que no vamos a estar. Si alguno está, pues al menos que brinde con champán. Bien, como el oro y la plata, la criptomoneda está en el grupo de los activos sin riesgo. Todavía no, es un activo de riesgo Bitcoin, pero evidentemente le quedan unas cuantas décadas, pienso yo, a dejar de ese activo sin riesgo. Hago referencia a lo que he dicho antes, ¿no? De que no hemos subido más del último halving, Bitcoin no ha subido más del último halving, porque ya se está convirtiendo en un activo sin riesgo, donde la gente intenta protegerse y proteger su poder adquisitivo por las futuras crisis o los futuros cambios económicos que pueda haber en todo el mundo. Al menos uno tiene ahí un valor refugio, ¿no? Pero realmente todavía es un valor de riesgo y todavía puede doblar y triplicar y perder la mitad de lo que uno ha invertido, dependiendo de cuando uno compre, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa: cualquier inversión que se ha hecho en Bitcoin a 3 años vista, sea en el momento que se haya hecho, nunca se ha perdido dinero. Es una reflexión a tener en cuenta. Si uno compra Bitcoin al precio que sea, no estoy hablando hoy a 19.420 como estaba ahora mismo, que ahora mismo son precios de compra, evidentemente, 19.420, dentro de 3 años, Bitcoin estará por encima de ese precio, porque siempre ha sido así. Es decir, las personas que compraron en $69.000 Bitcoin, desde el día que compraron a 3 años vista, el precio de Bitcoin estará por encima de esos $69.000. Y lo podemos comprobar perfectamente, ¿no? Es decir, vamos a ver el gráfico en semanal. Esta reflexión a tener en cuenta es importantísima, ¿no? El 8 de noviembre, o la semana del 8 de noviembre del 21, hasta el 8 de noviembre del 24, es decir, ya prácticamente nos quedan 2 años al respecto, veremos a Bitcoin por encima de los $69.000, porque ese hecho se ha dado siempre desde el nacimiento de Bitcoin hasta la fecha. Es decir, que después de noviembre del 2024, Bitcoin estará por encima de los $69.000. Esta es realmente una regla de 3 que se está dando y se va a volver a dar. Es evidente. Bien, y a veces las evidencias no se tienen que demostrar, simplemente son. Pero es una reflexión que os doy totalmente gratuita, porque al final, si uno compra y ve que está perdiendo valor, no hay que ponerse nervioso. Al final, el precio de Bitcoin, si uno tiene la fuerza necesaria, la fuerza económica de poder esperar 3 años, siempre volverá a tener la inversión que se ha realizado, porque es un hecho que se da en Bitcoin siempre. Bueno, vamos a seguir terminando este artículo que me ha gustado mucho y quiero compartir con vosotros. Llegará un tipo de dinero con fecha de vencimiento. Esto sí que llegará. En el momento que los estados pongan su moneda digital, que es el caso de China, ¿no?, que ha puesto su moneda digital, el problema que hay en la moneda digital es que te controlan todos los gastos, saben en qué te estás convirtiendo, en qué estás gastando, y encima te pueden poner un vencimiento
al dinero digital, que te lo tienes que gastar antes de fecha que ellos te vayan poniendo. Que esa es la desgracia del dinero digital que nos van a imponer los estados. La gracia de Bitcoin es que tú puedes gastártelo en lo que quieras, cuando quieras, de una manera totalmente impersonal. Es decir, que no tienes por qué reflejar ni que nadie sepa en qué lo estás consumiendo. Bien, ya en la noticia que todo el mundo espera hace exactamente una hora, Turner Wright escribe: el administrador de MTGOX fija el 10 de enero como fecha límite para la selección de reembolsos. ¿Qué significa esto? Bueno, la gente que en su día tenía o era usuario de Change MTGOX tiene que aportar documentación antes del 10 de enero, tiene que mandar la documentación antes del 10 de enero al administrador y decirle dónde quiere recibir y en qué moneda quiere recibir lo que le corresponde como administrador o acreedor en este caso, ¿no? Acreedor de MTGOX. No confirma si va a pagar en yenes o va a pagar en dólares o va a pagar en bitcoins. Eso no lo confirma, simplemente la gente tiene que mandar toda la documentación necesaria aportando dónde quiere que se le ingrese esa cantidad, y a partir del 10 de enero del año que viene, empezarán a hacer los reembolsos que serán necesarios, ¿no? Dice: no está claro si el plan de reembolso incluirá la opción de los acreedores de que los acreedores recibirán bitcoins o fiat, ni en cuánto tiempo después de la fecha límite del 10 de enero se distribuirán los fondos. Evidentemente, eso no está claro, pero bueno, se estima que a partir de esa fecha empezarán a reembolsar a todos los acreedores, y veremos al final los acreedores si terminan pues vendiendo Bitcoin y se desploma Bitcoin a partir del 10 de enero del 2023, que puede suceder, no digo que no. Podemos llegar a hacer esa onda 5 después del 10 de enero y terminar pues llegando incluso a esos 14.000, 15.000 dólares y terminar esa onda 5, que os lo puedo enseñar. Vamos a ver el dibujo. Podemos terminar haciendo esa onda 5. Se pudiera dar que a partir del 10 de enero, este caso tendríamos que alargarlo, por ejemplo, 10 de enero, febrero, ahí tenemos marzo, y esto tendríamos que cambiarlo de sitio en diciembre, por ejemplo, y a partir de diciembre pues empezamos esa onda 5. Se podría dar este caso perfectamente si a partir del 10 de enero se empiezan a dar esos bitcoins y empiezan esos bitcoins a venderse, o en este caso el administrador, el administrador, ahí lo tenemos, ¿no? El Nobuaki Kobayashi empieza a vender los bitcoins, evidentemente, para reembolsarlo en yenes o en dólares, y se puede dar ese caso, o simplemente se da el hecho de que hay, pues pienso yo que si tenemos que llegar a esos 15.000 dólares, que no lo doy por hecho ni mucho menos, no lo doy por hecho, es cierto que hay una zona de testeo, pero no lo doy por hecho que lleguemos ahí, ni mucho menos, ni perdamos los 17.000. Se puede dar el caso, estoy diciendo, es una hipótesis poco probable, pueda suceder que el miedo a que se vendan demasiado bitcoins, el mercado pues empieza a vender y nos caigamos hasta ese precio por la histeria colectiva. Se puede dar esa hipótesis, pero es una hipótesis para mí poco probable, porque la gente de cada vez tiene más cultura económica y más conocimientos de lo que hay que hacer, sabiendo que viene un halving en marzo, abril del 2024 y el precio va a emprender un escenario muy alcista. Bien, ¿por qué el mercado de criptomonedas está bajando hoy? Simplemente no lo dice porque hoy simplemente expresa los problemas
que tenemos encima de la mesa, ¿no? Subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal, es evidente, eso no es de hoy. La amenaza persistente de la regulación, estafas y poncis desencadenaron liquidaciones y repetidos golpes a la confianza de los inversores. Evidentemente, prácticamente el 90% de las tokens que hay, no digo que sean estafa, pero sí que al final terminarán desapareciendo y eso crea poca confianza. El problema de las stablecoin, las monedas estables, ¿no? Pues también ha habido pues ya la moneda de Terra, que ha perdido la estabilidad, que no debería haberla perdido nunca. La moneda, varias monedas tenemos ahí. Vamos a hacer un repaso de las monedas, ya que estamos del stable. Tenemos ahí la US, está en 0,80, debería estar en 1, no está en 1. Tenemos bueno, la TUSD debería estar en 1 y está en 0,03 prácticamente, 3 centavos de dólar. Y tenemos la USDN de neutrino, está en 40 céntimos. Claro, es que esto es lo que realmente mina la confianza de todo inversor. Cuando uno está invirtiendo en moneda estable, no tiene que perder el valor 1 a 1. Y ese es el gran problema. Por eso la gente no se termina de meter en el criptomercado y encontramos donde, por ejemplo, Bitcoin, que es para mí la moneda en la que se tiene que invertir en digital, solo tiene 43 millones de direcciones, o un poco más de 43 millones de direcciones, y deberíamos estar superando los 100 millones o 150 millones de direcciones, habiendo un total de 8.000 millones de personas que hay en el mundo, indistintamente el poder adquisitivo de cada uno, porque una dirección wallet se puede abrir simplemente con 1 céntimo de Bitcoin. Bien, esto es todo. Bueno, esperar para el resto del 22 y hasta el 23, esa es la última. Pero bueno, esto es todo, ha sido más largo de lo esperado. Pero para mí ha sido interesante explicar dónde estamos y qué esperamos de Bitcoin y qué puede suceder. Es importante estar ubicado, no tener miedo. Vamos a tener momentos difíciles, evidentemente, pero no es el momento de vender, es el momento de estar dentro, esperar buenas cosas y olvidarse de la fatalidad. Murphy decía que cuando las cosas van mal son susceptibles de empeorar. Yo pienso que lo decía para dar miedo. Evidentemente daba miedo y al final esa premisa tenía razón. Pero vamos a dejar a Murphy de lado, ya es de otra época pasada, de otro siglo, y hay que emprender que cuando las cosas dan miedo es el momento de empezar a entrar o estar dentro, porque muy probablemente, con muchas probabilidades, el futuro va a cambiar y va a ser en verde. Bien, está todo dicho. Deseo que tengáis suerte con las inversiones. Nos vamos viendo. Si te ha gustado, dale al like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nada, nos vemos mañana a ver si al final termina de caer y nos hace esa gracia y empieza a subir.